Y como ustedes saben, hemos estado estudiando el Salmo 119, ¿verdad? El Salmo 119, un salmo precioso, que cuando comenzamos a estudiar este salmo, dijimos que algunos han denominado este salmo, el Salmo 119, como el gran cañón de la bibliología aplicada. Así lo han reconocido muchos, como el gran cañón o la gran montaña de la bibliología aplicada. De hecho, también en la Biblia alemana, este salmo, el Salmo 119, tiene en su encabezado el siguiente nombre, Salmo 119, el ABC dorado del cristiano relativo a la alabanza, el amor, el poder y el uso de la palabra de Dios. Es algo notable cómo los diferentes personas en diferentes partes del mundo e historias han reconocido este salmo, el Salmo 119, como una palabra de Dios que puede y debe ser aplicada no solamente por el salmista, el autor de este salmo, sino por todos los lectores que leemos este precioso salmo, el Salmo 119. Y el día de hoy ya hemos avanzado 16 estrofas, hermanos, de 22, 16 estanzas. Hemos avanzado ya mucho en nuestro estudio y ha sido una bendición. En cada una de estas estrofas, de cada de estas estanzas o párrafos, el salmista nos ha dejado ver, hermanos, ustedes lo saben y lo han visto, nos ha dejado ver su compromiso con Dios y con la palabra de Dios. Y esto es lindísimo. Este autor tiene un compromiso con Dios y con la palabra de Dios. Este hombre vivió en un mundo caído como tú y yo. Este mundo también tenía residuos de pecado en su vida. Su mente estaba afectada por el pecado. Vivió diferentes etapas, diferentes circunstancias, sufrió, pero también él tenía en sus manos la palabra de Dios. Y es muy interesante, pero este hombre, el autor del Salmo 119, no tenía este libro completo como tú y yo lo podemos tener y disfrutar. No era así, ni siquiera tenía todos los tomos en su posesión, pero lo tenía atesorado en su corazón, había memorizado como comúnmente lo hacían en el antiguo pacto los hermanos. Y hemos visto en este salmo, el Salmo 119, que este salmista tiene un compromiso decidido con Dios. Tiene un compromiso determinado, no solamente con leer y conocer la palabra de Dios, sino aplicar la palabra de Dios en cada etapa de su vida, en cada circunstancia, en cada momento. Una vida, por cierto, de este salmista salpicada de alegrías, pero también saturada de tribulaciones, de persecuciones, de tristeza. Y eso ha sido de mucha edificación para nuestra vida, ver reflejado su carácter, su vida. Claro, dependiente de Dios. Pero al mismo tiempo, a lo largo del Salmo 119, hemos sido testigos cómo Dios es el que en últimas ha incorporado su palabra en la vida del salmista. No ha sido él con sus propias fuerzas, sino ha sido Dios el que le dio su palabra y también ha sido Dios el que incorporó su palabra en su corazón, es decir, en su mente, en su cabeza, para que él pueda amar la palabra de Dios, atesorarla como lo más precioso y entonces también de manera decidida aplicarla en cada momento de su vida. Y esa es la realidad de todo hijo de Dios. Esa es la realidad que debiera estar sucediendo en cada uno de nosotros. El que estemos nosotros amando, deseando, anhelando, tener en nuestra cabeza, en nuestra mente la palabra de Dios y también estar siendo en forma decidida personas, hombres, mujeres que aplican la palabra de Dios, que aplican el consejo de Dios. Ha sido un recorrido muy lindo de mucho aprendizaje y de edificación. Que por cierto, si se han perdido alguna de las enseñanzas, algún sermón, alguna predicación de estas 16 que llevamos del Salmo 119, como ustedes saben, ahí en nuestra página de internet, en YouTube, en las demás redes sociales, Spotify, todos, ahí están grabados los sermones dominicales y las escuelas dominicales. Por favor, de verdad, si se han perdido un sermón, una enseñanza, una predicación de este Salmo 119, vayan ahí. Estudien, escuchen el sermón, vean con sus Biblias, comprueben lo que está ahí, sean unos bereanos, ¿verdad? No para juzgar al predicador, no estamos para eso, sino para escudriñar, saber, identificar si todo lo que se nos ha comunicado es palabra de Dios. Y si es así, entonces aplicarla a nuestra vida. Ha sido de mucha bendición.
observar cómo el salmista, por un lado, nuevamente tiene un compromiso fuerte con un estudio serio de la palabra de Dios. Y por otro lado, también tiene una determinación radical para aplicar la palabra de Dios. Y lo cierto, hermanos, es que nuestro deseo como pastores de esta iglesia local no es solo que como iglesia nosotros les enseñemos la palabra de Dios, les prediquemos la palabra de Dios, les demos a conocer lo que en nuestro estudio hemos descubierto respecto al significado de Dios de lo que ha revelado en su palabra y comunicárselos, especialmente en este Salmo 119, sino además, muy importante, hermanos, que todos, no solamente el que estudió y predicó o está predicando, sino incluso ustedes, los que están escuchando, todos ahora nos dediquemos a practicar la palabra de Dios, porque si no, de nada sirve. Se queda incompleta nuestra tarea como creyentes. Nos quedamos como los demonios que creen, ¿verdad? Que escuchan, que saben, conocen, pero obvio no practican, ¿verdad? No practican la palabra de Dios. Nosotros somos llamados, en palabras del apóstol Pablo, Tito 2:10, a adornar la doctrina con nuestra práctica, con nuestra vida diaria, en cada situación, en cada área de nuestra vida. Y honestamente, se lo digo con el corazón en la mano, no estamos acá esperando ni Pastor Eduardo ni su servidor que usted al final venga, aunque lo puede hacer, ¿verdad? Y nos diga qué lindo sermón, gracias por la palabra de Dios, o venga a decirnos, uy, no, pues ahí no estoy de acuerdo con esto, lo otro. No estamos esperando eso, honestamente. Lo que estamos esperando y deseando es como Pablo deseaba y oraba para con todos los que leían sus cartas, que ellos puedan ser formados en Cristo, que Cristo sea formado en ellos mediante la exposición de la palabra de Dios. Gálatas 4:19. Dice Pablo que él sufría dolores de parto, y lo recordábamos con los jóvenes el viernes. Pablo sufría dolores de parto, sufría persecuciones, sufría encarcelamientos, burlas, y lo sufría por el Evangelio con el objetivo de que los que lo leían, los que lo escuchaban enseñar, ellos recibieran la palabra de Dios y el carácter de Dios fuera formado en sus vidas. Y ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, que Cristo sea formado en ti que estás escuchando. Que Cristo sea formado en ti. Que tú puedas ser presentado por Dios, por medio de la palabra de Dios completo, como también dice Pablo que ese era el objetivo de su ministerio cuando amonestaba a todo hombre y enseñaba a todo hombre, era presentar perfecto, en últimas, al final del día, a todo hombre presentarlo perfecto, completo ante Cristo. Y ese es nuestro anhelo, ese verdaderamente es nuestro deseo. Y es pensando en esto, y más o menos por lo que se describe ahí en el Salmo 119, la siguiente estanza que nos corresponde, o que nos correspondería en esta mañana, que es la estanza o estrofa que abarca los versos del 129 al 135. Es por eso todo esto que les acabo de mencionar como una breve introducción, y por lo que vemos aquí en estos versículos, que ahora vamos a suspender el estudio del Salmo 119. A lo mejor ya estaban ahí, ¿verdad? Y ya estaban listos para comenzar con el estudio verso tras verso de manera secuencial. Porque como ustedes saben, nosotros afirmamos y creemos que toda palabra, cada vocablo que está aquí es inspirado por Dios y es importante. Pero bueno, no vamos a estar acá en el Salmo 119, pero es debido a este deseo, a este anhelo, que nosotros no solamente seamos oidores, sino personas que practican la palabra de Dios. Es que hoy vamos a realizar algo diferente, vamos a hacer una especie de clase, obvio, en la escuela dominical, una clase que nos ayudará a responder 2 preguntas. Esta clase nos va a ayudar a responder 2 preguntas y probablemente nada más vamos a alcanzar a ver en esta mañana una. Pero la primera pregunta es básica. ¿Cómo puedo estudiar la Biblia? ¿Cómo puedo estudiar la Biblia? Es básico. Y número 2, también algo básico en la vida de todo cristiano. ¿Cómo debo aplicar la Biblia? ¿Cómo debo aplicar la Biblia? Primero, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Y segundo, ¿cómo debo aplicar la Biblia? Y vamos a abordar estas preguntas y vamos a responderlas bíblicamente, obviamente. Y esto
Es nuestro deseo, de verdad, es nuestro anhelo que al terminar y responder estas preguntas bíblicamente nos ayude de manera diaria, hermanos, de manera constante y continua a aplicar la palabra de Dios. Es muy triste encontrarnos con hermanos de muchos años pidiendo consejos de bebés espirituales, siendo personas que tienen 20, 30 años en el Evangelio y todavía están gateando. Hermanos, esa no es la voluntad de Dios para todo hijo de Dios. La voluntad de Dios para sus hijos es que maduremos espiritualmente, que crezcamos, pero eso se consigue únicamente mediante el estudio serio de la palabra de Dios, la interpretación adecuada de la palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a comenzar, pero antes de comenzar vamos a orar para pedirle la ayuda al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos concedes en tu gracia, Señor, común el despertarnos y levantarnos con bien, con salud, pudiendo disfrutar a nuestra familia, un hogar, este lugar incluso para reunirnos y congregarnos en tu nombre. Gracias por Cristo, porque es por medio de Él que ahora podemos estar acá, personas quizá de diferentes estados, de diferentes partes de la ciudad y conocernos e identificarnos, no solamente de manera social, sino de manera espiritual, porque tú nos has colocado en el cuerpo de tu Hijo. Una familiaridad trascendente, una conexión, Señor, eterna que has logrado entre nosotros, porque somos parte integrante del cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa gracia especial para con la mayoría quizá de los que estamos aquí. Gracias por Cristo, gracias por su muerte y su resurrección. Gracias por la obra de tu Espíritu, Señor, que has abierto nuestros ojos para ver nuestro pecado, recibir de ti la fe necesaria para creer en Jesús, reconocerle como el Señor y Rey de nuestras vidas, nuestro Salvador, y también por tener en nuestras manos tu palabra completa, Señor. Gracias porque podemos disfrutarla en nuestro idioma y en diferentes versiones confiables. Gracias, Señor. Hoy oramos pidiéndote de tu dirección. Aun y cuando hemos recibido todo esto, seguimos siendo dependientes de ti y necesitamos que tú nos ayudes, Señor, a ser iluminados en nuestro entendimiento para comprender tu palabra y afirmarla como lo que es y aplicarla en nuestra vida. Por favor, ayúdanos en esta mañana, mientras estamos haciendo este estudio, para que sea de mucho ánimo y que el día de hoy, al estar estudiando esta primera pregunta, ¿cómo puedo estudiar tu Biblia, Señor?, podamos salir con un hambre y un deseo renovado por estudiar diariamente tu palabra, pero sobre todo también para aplicarla continuamente en cada área de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues primer pregunta, ¿cuál fue la que les dije la pregunta? ¿Cómo estudiar la Biblia? Y quizá pues no les habíamos enseñado esto, ¿verdad? Yo creo que sí, ahí los miércoles cuando estábamos estudiando fundamentos de la fe. Pero la primera pregunta es, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? ¿Cómo puede una persona estudiar la Biblia? Y antes de hacernos esta pregunta, incluso debemos recordar que solo los cristianos, y subrayando, solo los cristianos, es decir, solo los hijos de Dios, solo los que hemos nacido de nuevo, solo los que tenemos viviendo el Espíritu de Dios en nosotros, solo nosotros somos los que podemos conocer y afirmar como verdadero todo lo que está aquí escrito. Solo los hijos de Dios, solo los que tienen al Espíritu de Dios en su interior. ¿Por qué decimos esto? Vamos ahí a 1 Corintios, un pasaje que probablemente lo han leído, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Ahí vamos a observar esta gran realidad que les estoy señalando, que solo los hijos de Dios, solo los que tienen el Espíritu de Dios viviendo en su interior, son los que pueden leer, comprender y afirmar como verdadero todo lo que está aquí y ser afectados en su vida espiritual. Vean ahí capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Noten qué dice Pablo ahí. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez. Pablo está diciendo que está hablando algo en especial y particular, ¿verdad? Sabiduría entre los que, según el contexto, son salvos, es la idea. Los que han alcanzado madurez, los que son salvos. Y dice Pablo, esta sabiduría que estoy hablando, noten, sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Es decir, esta sabiduría de la que Pablo se está refiriendo, que está hablando, no es de este mundo, ni tampoco de los gobernantes que viven en este mundo. Verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios, sabiduría que proviene de Dios. Y noten lo que añade, en misterio. Y no es así como, algo escabroso, ¿verdad? Cuando la Biblia señala en el Nuevo Testamento misterio, es una verdad no revelada antes, que ahora, cuando está escribiendo Pablo, ha sido revelada. Dice ahí, mas hablamos sabiduría que proviene de Dios. No proviene de este mundo, no proviene de los gobernantes de este mundo, de las personas de este mundo, proviene de Dios. En misterio. Y vean ahí nos lo dice él mismo, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguno de los príncipes, y todavía se está refiriendo a la sabiduría de Dios, ¿verdad? No sé si están siguiendo esa argumentación de Pablo. Esta sabiduría, verso 8, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y cuando dice ahí conoció, no quiere decir que no escucharon o que no supieron, sino más bien cuando este vocablo señala sabiduría no conocida por parte de estos príncipes de este mundo, es no comprendida o no reconocida como verdadera. Porque es obvio, cuando le damos este libro a cualquier persona, sea cristiano o no, puede leer las palabras si están en español, ¿verdad? Todos los mexicanos pueden agarrar la Biblia y leerla y comprenderla, todas las palabras. Pero como dice Pablo, comprenderla con el sentido de afirmar como verdadera todo lo que está ahí, no. De hecho, Pablo mismo nos dice, 1 Corintios 1:18, dice, es locura a los que se pierden la palabra de la cruz. Verso 8, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, comprendió, reconoció como verdadera. Personas no salvadas. Ninguna de estos príncipes de este siglo, de este mundo conoció. Y nos explica por qué. Porque si la hubieran conocido, si la hubieran comprendido y afirmado como verdadera, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, porque habrían entendido que ese hombre que estuvo ahí entre ellos realmente era el Mesías, era el Hijo de Dios. Pero los hombres, las personas no le conocieron, no afirmaron como verdadero lo que el mismo Jesús decía de sí mismo, ¿verdad? Y luego un verso multicitado, ¿verdad? Por muchos cristianos, pero también pésimamente interpretado por muchos, ¿verdad? Verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Qué cosas? ¿A qué cosas se estará refiriendo Pablo? Pregunta. Sabiduría de Dios. ¿Y cuál era la sabiduría de Dios que dice Pablo no conocieron los príncipes de este siglo? ¿Acerca de quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Del Evangelio. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Es decir, nos está haciendo pensar ahí en Isaías, ¿verdad? En que estas cosas acerca de Cristo, del Mesías, de la salvación, las personas no lo comprendieron, no lo afirmaron como verdadera. No han subido a corazón de hombre en su estado natural, es obvio. Están muertos espiritualmente. Son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Y una persona ama a Dios porque Dios le amó primero, ¿no es cierto? Dios le salvó. Pero vean ahora el verso 10. Verso 10. Ahí viene la revelación. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Hermanos, no es porque seamos muy sabios, muy inteligentes, porque hayamos sacado puro 10 ahí en la escuela, o en la secundaria, o en la prepa, o que estemos becados ahí en la universidad. No es por sabiduría humana, no es así. Pablo nos dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
Y explica por qué. Porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo investiga, todo lo descubre. Aún lo profundo de Dios. Si conocemos algo de Dios, hermanos, no es por nosotros, no es porque, somos muy inteligentes, no, es porque Dios nos lo ha concedido en su gracia. Es porque Dios nos lo ha dado por su Espíritu. Y luego en el verso 11, ahí hace una comparación respecto al conocimiento que el Espíritu de Dios tiene de la mente de Dios y el espíritu de un hombre o el hombre interior que tiene de los pensamientos de un hombre. Vean ahí el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Es obvio. Usted no conoce lo que yo estoy pensando en estos momentos, ni yo sé lo que piensa usted en estos momentos. El único que sabe, la única que sabe sus pensamientos, mis pensamientos soy yo, es usted. Y Dios, como siempre, de manera muy clara y sencilla nos deja ver su revelación, ¿verdad? Lo que nos está comunicando. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y añade, así tampoco la comparación, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros, hermanos, los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos recibido el Espíritu de Dios, son los únicos que podemos conocer, comprender y afirmar como verdadera la palabra de Dios. Verso 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Con el objetivo de qué? ¿Con el propósito de qué? Sepamos, nuevamente esta idea, es la misma palabra que está usando de conocer. Sepamos, conozcamos, afirmemos como verdadera, sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque para él son locura, no las puede entender. Nuevamente, no las puede, aunque las puede leer, puede saber lo que está ahí escrito, no lo afirma como algo verdadero. No le importa vivir o no vivir de acuerdo a esto. No las puede entender. En cambio, el espiritual, el que tiene el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y termina diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo puede una persona estudiar la Biblia? Pues primero debemos de preguntarnos, ¿quién puede, verdad? ¿Quién puede comprender con el sentido de afirmar como verdadera la palabra de Dios? Únicamente los hijos de Dios. Únicamente las personas que han nacido de nuevo, que han sido regeneradas, que tienen el Espíritu de Dios. Y Pablo nos dice que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. No es necesario estar pidiendo, ven Espíritu Santo, orando, ven Espíritu Santo, porque Pablo nos enseña ahí en Romanos 8 que todo hijo de Dios, Romanos 8, 9 y 11, todo hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios morando en sus vidas. Y lo tiene de manera completa, no tiene ahí parcialmente al Espíritu Santo y que necesita estar pidiendo una doble unción del Espíritu Santo o ven Espíritu Santo. No, tiene a toda la persona de Dios el Espíritu en su interior. Por eso afirmamos y decimos que solo los que estamos en Cristo, solo los cristianos, solo los que tenemos al Espíritu de Dios, solo nosotros podemos conocer, comprender, con el sentido de afirmar todo lo que está aquí como verdadero y entonces decididamente practicarlo en nuestra vida diaria. Y este entendimiento, hermanos, es básico en la vida de todo cristiano. Pero además también es básico entender, comprender o recordar que somos ordenados a desear continuamente. Escuche bien, todos los hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que tenemos el Espíritu de Dios, somos llamados, somos ordenados, somos mandados a estar deseando continuamente
la palabra de Dios, mientras al mismo tiempo estamos abandonando el pecado, estamos desechando toda malicia, toda pecaminosidad en nuestra vida. Vaya ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, versos del 1 al 3. Y recuerden que estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo puedo estudiar la Biblia, verdad? Hemos avanzado un poco y hemos visto quién puede comprender con el sentido de afirmar como verdad la Biblia. Solo los que tienen el Espíritu de Dios. Pero ahora también debemos observar, antes de contestar esta pregunta, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Debemos recordar que somos mandados a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero vean ahí, comenzando capítulo 2, verso 1 y hasta el 3. Por lo tanto, por lo anterior, por la realidad de tu vida espiritual, por la realidad de la obra de la palabra de Dios en tu vida, porque vean el versículo 23, hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. La palabra del Señor permanece para siempre. Verso 25, esa es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Por medio de la palabra de Dios tú has sido renacido, has sido salvado. Y Pablo nos dice, por esto, por lo anterior, por la realidad de tu vida espiritual, lo que ha sucedido con tu vida espiritual, entonces, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que es verdad lo anterior. Lo que está ahí en los versos 23, 24, 25. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero en estos versos del 1 al 3, aunque empieza ahí con un participio, ¿verdad? Desechando, quitando de nosotros algunas cosas, realmente el verbo central en estos primeros 3 versos es el mandato. Ahí en el verso 2 que viene ahí. Desead. Desead. Es el verbo principal, el que gobierna todo lo que está aquí diciendo Pablo. Anhelar. Es un mandato, es una orden, es un imperativo. Vean ahí, verso 2. Desead como niños recién nacidos. Hermanos, hermanas, las que tienen niños, ¿verdad? Pero también las que no tienen niños han visto ahí a los bebés recién nacidos. ¿Cómo desean ellos la leche espiritual? ¿Con una sonrisa? ¿Qué piensan? ¿O qué han experimentado las mamás, verdad? ¿Cómo desean la leche espiritual los bebés? Y eso que está diciendo un papá, ¿verdad? Lloran. Pero las mamás, a ver, las mamás que los recién nacidos, ¿cómo hacen los niños cuando quieren la leche de su mamá, la leche materna? Lloran, gritan, ¿verdad? Hasta ya dale de comer al niño, ¿verdad? ¿No es cierto? A veces así como tienen una voz medio chilloncita. Pero ellos están deseando y clamando por la leche de su mamá, ¿verdad? Es una leche materna no adulterada, que no ha salido probablemente, es así, ¿verdad? De la mamá. Y cuando sale va directamente dirigida al hijo. Pero el niño, la idea es, Pedro nos está haciendo nuevamente pensar que nosotros debemos de estar deseando como un niño. Está poniendo una comparación. Como el niño clama, gime, llora, grita, patalea. Si puede, ¿verdad? Está muy pequeño. Grita, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Así dice, tú como cristiano debes estar deseando la palabra de Dios. Clamando por ella. Porque dice ahí la leche espiritual no adulterada. Y la idea es la leche pura de la palabra de Dios, la leche no contaminada de la palabra de Dios. La Biblia, esto. Debemos estar clamando, debemos tener una ansiedad, por decirlo de alguna manera, por ir y correr rápidamente, continuamente, diariamente a este libro. Pero implica no solamente que debemos desear esto, sino también que debemos comer, que debemos beber, porque dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo es que crece un niño con la leche materna? ¿Nada más clamando? ¿Cómo crece? ¿Cómo se desarrolla? Comiendo la leche, ¿verdad?
Y Pedro nuevamente nos está haciendo pensar con esta idea. Tú debes de estar deseando la palabra de Dios, pero también alimentándote de la palabra de Dios para que crezcas en tu vida espiritual. Hermanos, no hay atajos. No hay atajos para crecer en nuestra vida espiritual. No hay salidas cortas para pasar de ser niño espiritual a joven espiritual o a papá espiritual. No, es mediante este deseo, anhelo ferviente por la palabra de Dios e ir a la palabra de Dios y comer la palabra de Dios diariamente. Y lo recordábamos ahí el viernes con los jóvenes, ¿verdad? Les decía que no vale, y quizá alguno de ustedes tiene esto, ¿verdad? Perdón, pero es el ejemplo. No vale ahí tener una cajita, ¿verdad? Con versículos. No sé ni cómo se le llama, ¿verdad? Ahí en la mesa. ¿Cómo? El pan diario, ¿verdad? De que están ahí todos en la mesa y vamos a leer la palabra de Dios. Y sacas un verso y lo lees y listo, fue la palabra de Dios para todo el día. No vale eso, porque muy probablemente haciendo eso estás malinterpretando la palabra de Dios. Porque Dios, cuando reveló esto, no lo hizo con versículos, no lo hizo con líneas, lo hizo mediante libros completos, cartas completas. Entonces nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios y meditar en todo un libro, en toda una carta, para conocer la palabra de Dios, la argumentación de la palabra de Dios, la argumentación del autor, identificar qué es lo que está comunicando, conocer el verdadero significado, sacar un principio de ahí y aplicarlo en la vida diaria. Pedro nos dice, desea, anhela, como un niño anhela la palabra de Dios. Pero come la palabra de Dios para que puedas crecer. Come la palabra de Dios. Ahora, si esto es un mandato que debe ser obedecido por todo cristiano, ¿por qué será que no lo obedecemos muchas veces? ¿Por qué será? ¿Qué piensan? ¿A qué se deberá? Porque yo debería estar haciendo esto, ¿verdad? Usted debería estar haciendo esto. ¿Por qué será que a veces perdemos el apetito por la palabra de Dios? ¿Por qué será que a veces nos olvidamos de ir como esos niños continuamente y diariamente a la palabra de Dios? ¿Por qué será? Pedro nos lo está diciendo aquí en el contexto. Porque probablemente tu vida está llena de toda malicia. Está llena de maldad. Está llena, de acuerdo al contexto, lo que estaba sucediendo con los lectores de esta carta, probablemente había pecados ahí en sus vidas. Y comienza diciendo maldad, ¿verdad? De manera muy intencional, encerrando toda maldad, toda malicia, todo pecado, pero luego desarrolla lo que probablemente estaba pasando ahí. Dice, engaño. Probablemente estás viviendo y engañando a otros, viviendo en engaño y engañando a otros, siendo un hipócrita. Probablemente eres un envidioso. Probablemente hay cosas ahí en tu vida. Y por eso no estás deseando la palabra de Dios. Por eso no estás comiendo la palabra de Dios, porque tu vida se caracteriza por el pecado. Por eso Pedro ordena, haz esto, desea, come, pero al mismo tiempo desecha todo pecado de tu vida. Y hoy es un buen día, hermanos, para examinar nuestro corazón. ¿Cuál es la situación de mi vida? ¿Estoy practicando pecados? ¿Me estoy dando licencia por cometer ciertos pecados, aunque no sean muy grotescos, ¿verdad? Muy visibles, pero me estoy dando licencia y hasta a lo mejor ya es un hábito en mi vida? No, es que yo así hablo. No, es que así actúo porque mi esposo hace esto, mi esposa hace el otro, porque mi jefe es así, por la sociedad. Tú no sabes lo que paso. Pedro nos anima a pensar y examinar nuestro corazón. Y nos dice, desecha, mientras estás ahí deseando, mientras estás obedeciendo este mandato de desear y comer la palabra de Dios, desecha todo pecado. Porque probablemente esos pecados, hermanos, no arrepentidos, no confesados y no arrepentidos, te están llevando a no sentir apetito por la palabra de Dios. Pregunta, ¿cómo está tu vida diaria de lectura de la palabra de Dios? Y como lo hemos dicho, a veces tenemos ahí el libro en la sala así abierto, ¿verdad? Como si por arte de magia se pasara aquí a la cabeza, ¿no?
o como si teniendo el libro ahí en el Salmo 23, pues realmente fuera una realidad en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos. Pero no es así, no es así. Nosotros debemos de desear, anhelar la palabra de Dios y comer la palabra de Dios con el propósito de crecer, madurar, dejar de ser bebés espirituales que están gateando ya que ya tienen 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio. O puedes tener 2 años en el Evangelio, pero sigues siendo un bebé espiritual. Eso no quiere Dios. Dios quiere que tú crezcas, que tú dejes de batallar con ciertos pecados, con ciertas prácticas que tú sabes que están ahí y que debes de abandonar, que debes de desechar. Pero puedes hacerlo. Claro, Dios te ha dado a su Espíritu. El poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, que es el Espíritu Santo, está en ti, vive en ti para abandonar todo pecado, para rechazar toda maldad, toda malicia. Y entonces eso te va a llevar a desear, amar la palabra de Dios. El deseo, amor, anhelo por la palabra de Dios es una característica que debe observarse en todo hijo de Dios, en toda hija de Dios. Jesús dijo en Juan 8:47 y también 51 que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero también las palabras de Dios guarda. Es decir, las palabras de Dios practica, esa es la idea. Pablo indica ahí en Romanos 7:22 que según el hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. Él se goza, él se deleita. Es algo agradable para él en su interior la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, en eso está su deleite. El salmista en el Salmo 48 dice que el hacer la voluntad de Dios le ha agradado. Hacer la voluntad tuya, Dios, me ha agradado. ¿Por qué? Porque tu ley está en medio de mi corazón. Porque tu ley habita en mi mente, en mi corazón. Porque no solamente deseo, recordando el Nuevo Testamento allá Pedro, no solamente deseo, sino como. Y al practicarlo, entonces veo los resultados de tu palabra en mi vida. Y por eso me agrado en tu ley. En el Salmo 119, el autor nos deja ver una y otra vez su deseo y gozo en la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmo 119, verso 16, él dice, me regocijo en tus estatutos. Salmo 119, verso 97, dice, cuánto amo tu ley. Verso 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Verso 111 dice, tus testimonios son el gozo de mi corazón. Él puede decir esto porque está comiendo constantemente la palabra de Dios y está viendo los resultados de aplicar la palabra de Dios en su vida y es su deleite, es su gozo. Somos llamados a desear, anhelar, amar la palabra de Dios, es básico. Y si probablemente no está ese apetito en nosotros, nuevamente, hermanos, son por pecados no confesados y no arrepentidos. Es básico amar, anhelar la palabra de Dios. Pero hermanos, también somos llamados a leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dijo Pedro, verdad? Comer para crecer. Somos llamados a leer la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:11, Pablo le dice ahí a Timoteo, ocúpate de 3 cosas, ¿verdad? Y la primera, de manera muy interesante, le dice, ocúpate de la lectura. Ocúpate de la lectura. Y aunque es una carta que Pablo dirige a Timoteo, hay un principio ahí. Todos, sin excepción, debemos ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate de la lectura. Y luego añade exhortación y enseñanza para la vida de Timoteo. Somos llamados a, Salmo 19:14, meditar en la palabra de Dios. El salmista ora y dice que sea grata la meditación de mi corazón delante de ti. Y el contexto está hablando acerca de esa revelación especial de Dios. Somos llamados a interpretar, hermanos, trazar correctamente la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2:15. Nuevamente, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios.
como un obrero aprobado, como una persona que usa bien, que traza bien, que interpreta bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Somos llamados nuevamente a leer la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, a interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Pero también, hermanos, si nos quedamos hasta ahí, leer, meditar e interpretar, no está completo el ejercicio. Porque no solamente esa es la voluntad de Dios, leer, meditar y conocer el verdadero significado de la palabra de Dios para nuestras vidas, sino el fin último de todo conocimiento de Dios, de todo entendimiento de la doctrina, es la vida práctica, es la piedad. El salmista lo entendió muy bien, nuestro precioso autor del Salmo 119. En el verso 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra. Es una oración intensa que hace el salmista y repetida. Por favor, Dios, ordena mis pasos con tu palabra y, ¿para qué? Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y hermanos, cuando hacemos esto, leer, meditar, interpretar y aplicar la palabra de Dios, todavía debemos seguir y necesitamos seguir dependientes de Dios. Debemos orar, que Dios nos ilumine. Si bien es cierto que ya no hay revelación de Dios, aquí está toda la revelación de Dios. Todo lo que Dios quiso revelar, aquí está. Dios ya no da revelación. Ahora lo que concede es iluminación. Y nosotros debemos leer, meditar, interpretar correctamente y aplicar la palabra de Dios, pero siempre dependientes de Dios en todo momento. Orar como Pablo oraba, que le iluminara los ojos de su entendimiento. Efesios 1:18, él ora por eso, por los hermanos ahí en Éfeso, que alumbre los ojos de su entendimiento. El mismo salmista, autor del Salmo 119, en el verso 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora, si sabemos que por medio del Espíritu de Dios y solo por medio del Espíritu de Dios podemos conocer y confirmar o afirmar la palabra de Dios como verdadera, y si debemos, y ahora entendemos o somos recordados que debemos ser caracterizados por anhelar intensamente la palabra de Dios, pero también por leer, meditar, interpretar adecuadamente y aplicar la palabra de Dios, si sabemos todo esto, nuevamente debemos de examinar nuestro corazón e identificar si hay falta de apetito de la palabra de Dios, porque probablemente, nuevamente, hermanos, no hemos confesado ni reconocido nuestro pecado delante de Dios, ni delante de las personas que hemos pecado a nuestro alrededor. Sea la esposa, el esposo, los hijos, la iglesia local, pastores, hermanos, servidores, quien sea. Probablemente no has confesado tu pecado. Y lo que estás viviendo es una religiosidad, como cualquier otra religión. Y es muy triste. Es muy triste. Preguntas que no necesito que me contesten, ¿verdad? Pero simplemente que examinen sus vidas. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para tu vida? ¿En qué lugar está en tu corazón? ¿En tu vida diaria? ¿Dónde está? ¿En qué lugar está en tu día? ¿Qué lugar tiene en tu corazón la palabra de Dios? ¿Amas realmente la palabra de Dios? Los casados yo creo que pues están casados por gracia de Dios, ¿verdad? Propósito de Dios, Dios les unió, pero están ahí porque aman a su esposo, aman a su esposa. Pasan ciertos días, quiero pensar y espero que sí, pasan ciertos días sin verse y pues ya quieren estar ahí juntos, verse, observarse, darse un besito en la mejilla, no sé, tomarse de la mano, ir a tomar un café, porque se aman. Hermanos, ¿cuánto amamos la palabra de Dios? ¿Cuánto deseamos la palabra de Dios realmente? ¿Es nuestra prioridad? ¿Es nuestro mayor anhelo? Si podemos decir, sí, yo amo la palabra, amo a Dios, amo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debiéramos estar continuamente, diariamente, deseando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios,
trabajando como obrero fuertemente para descubrir el único significado en la palabra de Dios y también con determinación aplicarla en nuestra vida diaria. Si verdaderamente amamos la palabra de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, escuchen bien, la Biblia nos dice, Dios nos dice, que Él ha engrandecido su nombre en el mismo nivel que su palabra. Salmo 138:2. Dice el salmista, has engrandecido tu palabra junto con tu nombre. Si tú tienes un alto concepto de Dios, si tú le adoras, si tú buscas ahí agradarle, si tú dices amarle, debes de tener en el mismo nivel la palabra de Dios. Un deseo por amar la palabra de Dios, por atesorarla en tu corazón, por practicarla. Porque Dios nos dice, yo he engrandecido mi nombre en el mismo nivel que mi palabra. Y no hemos entrado a responder la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo estudiar la Biblia? ¿Cómo puedo estudiar la Biblia? Primero, si está así, pues abre la verdad. Es el primer paso. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Abre la palabra de Dios. Y lee la palabra de Dios. Es lo primero que debemos hacer. Abre tu Biblia y lee tu Biblia. Que no es tu Biblia, es la Biblia de Dios. Es el libro de Dios. Abre la Biblia y lee la Biblia. Esto es algo que observamos como característica en los creyentes tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Deuteronomio 6:6, ahí se nos enseña que la palabra de Dios a los papás dice que debe estar en nuestro corazón, pero también que debemos repetirlas a nuestros hijos. ¿Y qué debe suceder antes de que esté en el corazón del papá la palabra de Dios? Es obvio, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer primero el papá? Leer la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que hacer el papá antes de repetir esas palabras a sus hijos? Leerla también. Colosenses 3:16. Vean los principios que encontramos ahí. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo, ¿qué cosa? Mora en abundancia. Lo sabemos, ¿verdad? Pregunta, ¿cómo está la práctica ahí, hermanos? ¿Podemos saber tanta teología? ¿Podemos estar poniendo tantas cosas en redes sociales? Tantas situaciones ahí en el Instagram, Facebook y qué cosas y esto y lo otro. ¿Pero realmente estás practicando eso en tu vida diaria? Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Conoce nuestra vida, hermanos, todo nuestro corazón, nuestros pensamientos. Colosenses 3:16, Pablo nos dice que la palabra de Dios more, habite en abundancia. Y decimos qué lindo, sí, que la palabra de Dios que viva, habite en mi mente, en cada resquicio de todo mi ser, que esté ahí la palabra de Dios. Pero ¿qué necesitamos hacer para que suceda eso, hermanos? ¿Orar? ¿Qué piensan? ¿Leer la verdad? Pregunta, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra devoción? Y nuevamente no ahí escogiendo versículos al azar, ¿verdad? No habiendo ahí citas de ciertas personas y agarrando citas de MacArthur, de Paul Washer, de esto y lo otro, haciendo teología de esos videos de 2-3 minutos. No, yendo tú a la palabra de Dios, comiendo la leche espiritual no adulterada que proviene directamente de los labios de Dios. ¿Cómo puedo hacer entonces? ¿Cómo puedo estudiar la Biblia? Lee la Biblia. Abre tu Biblia. Y repite la lectura de la Biblia. Repítelo. Repite lo que estás leyendo. Escoge un libro. Escoge una carta. Y lee. Primero, lee todo el contexto, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita en unos minutos más, espero. Lee todo el contexto, pero lee una carta, lee todo un libro varias veces en una semana. Escoge un libro corto, Primera de Juan, el Evangelio de Juan, aunque es un poquito más largo, pero escoge un libro corto, Efesios, no sé, Colosenses, Filipenses, las mujeres. Escoge un libro corto, una carta corta. Génesis, no es cierto. Escoge ahí un libro corto, una carta corta y lee continuamente durante una semana la palabra de Dios. No hay prisa, léelo continuamente, diariamente, aunque sea lo mismo y lo mismo y lo mismo. Repite, hermanos, porque nosotros somos personas que Dios nos ha diseñado
con una necesidad de que se nos repitan las cosas para conocer la palabra de Dios. Isaías 28, 9 y 10, ahí vemos que la palabra de Dios se nos enseña mediante la repetición. Ahí se nos dice que la palabra de Yahweh se nos enseña mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, apuntando todo esto a la repetición. Escoge un libro, una carta en la semana y léelo todos los días. No avances, no, despacio, no hay prisa. Lee un capítulo diario toda la semana. Un mismo capítulo toda la semana. Lee un libro completo primero, lee luego un capítulo después. Identifica la palabra de Dios ahí. Pablo nos dice que para él, Filipenses 3:1, no le es molesto escribirle las mismas cosas a los hermanos en Filipos. Porque los hermanos necesitaban leer las mismas cosas, es la idea. Que les fueran repetidas las mismas cosas, las mismas enseñanzas, las mismas doctrinas. Pedro nos dice ahí en 2 de Pedro 1, 12 y 15, que no dejará de recordarles, de volverles a repetir, traerles a la memoria lo que ya les había dicho, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? ¿Cómo puedo estudiar la Biblia? Primero lee la Biblia. Después vuélvela a leer. Vuélvela a leer, repite la lectura. Pero también reconoce que la palabra de Dios fue escrita en un momento de la historia, que tiene un contexto. No corramos a hacer aplicaciones rápidamente en la Biblia. Necesitamos, hermanos, situarnos allá donde se escribió. No traer la palabra inmediatamente acá. No, necesitamos ir allá donde vivió Pablo o Pedro, donde vivió allá Moisés. Necesitamos ir allá porque allá Dios reveló su palabra. Allá Dios dio un significado único para la audiencia original. Comunicó algo especial y nosotros somos llamados a ir allá. Necesitamos reconocer y entender y comprender que hay un contexto histórico, hay un autor humano, hay una ciudad, una región, una iglesia, una nación. Debemos de comprender todo eso. Hay un contexto, hermanos, de todo. ¿Por qué fallamos en la interpretación? Porque corremos rápidamente a hacer aplicaciones prácticas. Aquí, sin antes hacer esto, entender esto, reconocer esto. Hay un contexto histórico. Este libro fue escrito no en español ni en inglés, fue escrito en ¿qué idiomas? Hebreo, arameo, griego, hermanos. Aquí este libro no contiene ahí enigmas, ¿verdad? No es mágico, claro, es la palabra de Dios poderosa y suficiente para salvar y santificar, pero fue escrita por humanos, en un lenguaje humano, hebreo, arameo y griego, aunque ni lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Ahí podemos ver algunas palabras en hebreo y griego y pues nos da miedo, ¿verdad? Si leemos ahí las de inglés, muy apenas, ¿no? Francés, no sé, los más listos. Pero hermanos, la palabra de Dios fue escrita en un lenguaje humano en el que se respetan y se deben respetar ciertas reglas gramaticales. Debemos entender que hay un contexto histórico, que hay reglas gramaticales que debemos respetar, conocer y entender. Y además, hermanos, no debemos interpretar esto alegóricamente, no debemos espiritualizar esto, como que ver lo que dice ahí y dice, mira, esto dice así, pero a ver, Señor, dime por favor qué es lo que puedo comprender acá. No, Dios nos ha dado nuestra mente, ¿verdad? Dios nos ha dado su espíritu para conocer y afirmar lo que está aquí como verdadero, pero nosotros somos llamados a trabajar, a ser personas que trabajan con el texto, que están luchando ahí, viendo todo esto que les platico, contexto histórico, autor, fecha, fecha en que se escribió, quién escribió, en qué fecha, qué estaba sucediendo ahí, quién fue el autor, cuál fue la argumentación, por qué se les está escribiendo eso. Y entonces, conociendo todo esto, ahora sí ver la argumentación que desarrolla en todo un libro, en toda una carta, y así haciendo eso, todavía batallamos en conocer el significado de Dios. Pero eso debemos hacer. Gracias a Dios, en su providencia, Dios nos ha dejado esto en nuestro idioma, ¿verdad? Español. Y en versiones confiables, Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas,
Reina Valera, ¿verdad? La reina de las traducciones, ¿no es cierto? Pero nos ha dejado esto en nuestro idioma, hermanos, en su providencia. Él comunicó su palabra en los idiomas originales, pero también tuvo tanto cuidado por nosotros, todos los que vivimos en su mundo, diversos continentes, países, que nos ha dejado la palabra en muchos lugares en nuestro idioma, y eso es una bendición. Y estas 3 versiones, súper recomendadas para un estudio serio de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, Dios en su providencia nos ha regalado, a cada iglesia local ha regalado pastores maestros que deben prepararse seriamente en el estudio de la palabra de Dios en los idiomas originales para comunicar y pararse frente en un púlpito y decir: así dice Dios. Esto es lo que dice Dios. Y tú y yo debemos conocer, entender y aplicar la palabra de Dios. Pero también Dios en su providencia ha regalado muchos escritores. No solamente tenemos traducciones confiables de este libro, sino también tenemos Biblias comentadas confiables, ¿verdad? Muy confiables. Algunas medio curiosas que debemos de tener cuidado y preguntar, ¿verdad? Oye, ¿esta Biblia comentada es buena? Pero hay Biblias comentadas muy buenas. Y pues, ¿cuáles podemos recomendar? Pues la de MacArthur, ¿verdad? La de MacArthur, la de Ligonier de la Reforma también, pero la de MacArthur porque ahí todo lo que se afirma ahí doctrinalmente nosotros lo afirmamos y predicamos acá, porque es bíblico y nosotros estamos ahí. Hermanos, ustedes lo saben, hay recursos, Biblia de estudio MacArthur. Esta Biblia vale 500 pesitos. Y digo pesitos porque a veces 500 pesos nos lo gastamos en muchas cosas, ¿verdad? Pero si decimos realmente amar la palabra de Dios, nuestro deseo debe ser, pues, buscarme de todas las herramientas posibles para estudiar la palabra de Dios seriamente. Si somos serios al ir a trabajar, ¿no es cierto? Porque lo somos. Si somos serios para estudiar, los jóvenes, que espero que sí. ¿Cuánta más seriedad no debe haber en nosotros, deseo, anhelo por estudiar con precisión la palabra de Dios? Y hermanos, eso es una herramienta valiosísima. Porque al principio de cada libro, de cada carta, viene lo que les decía, el contexto histórico. El autor, quién escribió el libro, cuál era la situación actual que estaba pasando ahí cuando escribió el autor, en qué fecha se escribió, en qué fecha fueron los hechos que acontecieron ahí, en qué fecha se escribió, ¿verdad?, ese libro. Incluso se nos ofrece un bosquejo del libro, la carta, que nos ayuda a, digamos, que caminar mientras estamos estudiando la palabra de Dios, identificar, uy, aquí está este bloque que nos habla sobre esto, ¿verdad? 500 pesos, Reina Valera, Biblia comentada. No se tome unos 3 o 4 Starbucks y cómprese una Biblia comentada, ¿verdad? Si usted dice, no, David, es que yo, la Reina Valera, no, ya, así la atesoro, pero está más precisa la Biblia de las Américas. Tenemos una para usted. Nueva Biblia de las Américas con los comentarios actualizados de Pastor John. Aquí está. Precio, y no, o sea, no estoy haciendo publicidad aquí para al final, 700 pesos. Hermanos, ¿no vale 5,000 pesos esto? ¿No vale 10,000 pesos, 20,000 pesos, 500 pesos, 700 pesos? ¿Cuánto amas la palabra de Dios? ¿Cuánto deseas de verdad conocer el único significado de la palabra de Dios? Si debiera ser si es tu anhelo y debiera de serlo, consigue herramientas que puedan ayudarte a conocer la palabra de Dios. Pero una vez que lees, meditas, ahora sigue la interpretación, ¿verdad? Y gracias a Dios, estas Biblias comentadas, ahí abajito, en la parte de abajito, y a lo mejor ustedes ya lo tienen, los que son miembros, les hemos regalado la Biblia de estudio a algunos, ¿verdad? Creo que todos. Y algunos de ustedes ya han visto Biblias comentadas. Abajito vienen comentarios, ¿verdad? Que simplemente son sermones de los hermanos que ya han predicado antes esos pasajes. Y nos ayudan a conocer el significado de la palabra de Dios. Aunque no debemos ser prontos para observar ahí y comer todo, pero sí nos ayudan un poco porque estos hermanos ya han hecho una exégesis del texto. Por eso comencé diciendo Biblias confiables comentadas, ¿verdad? Y les mencioné estas 2. Podemos ir ahí, hermanos, en nuestro estudio
comenzando con leer la palabra de Dios continuamente, de manera repetida. Y luego ya que hemos hecho eso, incluso primero pensando un poco, son ideas, ¿verdad? Son sugerencias. Ustedes saben cómo hacerlo. Lo importante es leer, meditar, interpretar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Pero ideas, pues comencemos con una Biblia de estudio y veamos, decidamos qué libro leer, qué carta leer y veamos ahí la parte inicial, el autor, la fecha, la situación, el bosquejo, tengámoslo presente, hagamos notas. Después pasa ese día y ahora sí comencemos con el estudio, toda la lectura de todo el libro. Así por una semana. Repite la lectura de la palabra de Dios por una semana, de todo ese libro, de toda esa carta. Después, la siguiente semana, lee un capítulo diario. Así por 2 o 3 semanas. Después que ya hiciste eso, ahora sí, comienza a leer secciones de ese mismo libro, esa misma carta, 3, 4, 5 versículos y ve los comentarios. Y ora pidiéndole a Dios sabiduría, iluminación, pero fuerza para aplicar la palabra de Dios. Ya que hiciste eso, ya que leíste, meditaste y interpretaste, los hermanos ahí en las Biblias comentadas te ayudaron a conocer el significado de la palabra de Dios. Ahora lo que sigue es la aplicación. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Primero debemos de preguntarnos qué dice la Biblia. Léela. ¿Qué significa la Biblia? Bueno, pues conoce su significado, interprétala. Esos hermanos nos ayudan ahí con esos comentarios, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué significa la Biblia? Pero también ahora, ¿dónde aplico esto que está aquí en mi vida? Ya que la leí, ya que conocí el significado, que está ya en el pasado, pero que tiene una implicación presente ahora, ¿cómo aplico ese principio aquí en mi vida? ¿Cómo lo aplico en mi matrimonio, en la universidad, en mi casa, con mis hijos, en la instrucción? ¿Cómo lo hago? Pero no debemos correr, leer algo y correr a aplicarlo, porque probablemente nos encontremos interpretando la palabra de Dios de manera errónea. Y aunque pudiéramos tener la Biblia de estudio MacArthur, la Biblia de estudio Ligonier, la Biblia de nosotros, al final del día, si hacemos una interpretación incorrecta, inadecuada, no tenemos... Aunque tenemos la palabra de Dios, no tenemos la palabra de Dios. No la hemos interpretado correctamente. Un ejemplo para terminar, y esto para generarle sabor para la siguiente semana que vamos a entrar en estas aplicaciones. Vamos a estar leyendo versículos en la Biblia, conociendo su significado y luego aplicaciones, ¿verdad? Para ayudarles a pensar un poco. Pero un ejemplo, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Amamos mucho ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunos han dicho, ahí está, todo, ¿no es cierto? Todo es todo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Puedes bajar de peso porque todo lo puedes en Cristo. Puedes ganar un partido de soccer porque todo lo puedes en Cristo. La semana pasada estaba haciendo una mención del maratón. Puedes correr un maratón, todos pueden correr un maratón porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es más, en el contexto de la iglesia, puedes ser pastor porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Puedes ser pastora porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Puedes hacer milagros porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Pero será esto correcto? ¿Será esto verdadero? ¿Qué debemos de hacer primero cuando vamos a la palabra de Dios? Pues abrirla, ¿no es cierto? Y leerla. Es lo básico, leer la palabra de Dios. Por ejemplo, en este caso, Filipenses, pues tenemos que leer toda la carta, es obvio, pero al menos el contexto de ese pasaje, ¿no? Filipenses 4, del 10 al 20, y conocer qué es lo que está ahí comunicando Pablo. Dice ahí en el 10, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. Dice Pablo, me gozo en el Señor que ustedes ahora han nuevamente procedido a mandarme ayuda, ¿verdad? Económica. Él se goza, ¿no es cierto? Está diciendo eso. Y luego, pero subraya algo, dice en el 11, no lo digo porque tenga escasez. Pues noten, fui enseñado, es implícito, fui enseñado, pero fui enseñado y he aprendido a contentarme. Fui enseñado y he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Yo me gozo que ustedes ahora me están mandando esto, pero mi gozo no es porque tenga escasez ahorita, porque yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Vean el 12. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero vean el verso 12, dice, en todo y por todo he sido enseñado. ¿En qué cosas, Pablo? En tener hambre, ¿verdad? Y en tener abundancia. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y vean el 13, todo lo puedo. ¿Qué está diciendo acerca de eso, de ese todo? ¿Qué es el todo de Pablo que nos está hablando? Hermano Carlos, muy bien, todo lo que acabo de decir. ¿Y qué nos ha estado diciendo? Hermanos, vean sus Biblias, por favor. No me pongan nervioso. ¿Mandé? Si ha sido enseñado y aprendido, ¿a qué? En la abundancia y en la escasez, ¿verdad? En eso, dice Pablo, todo en eso, ya sea en abundancia o en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego dice, sin embargo, bien hiciste en particular conmigo en mi tribulación. Saben también, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes. Pues aún los de Tesalónica, a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez. Verso 17, no es que busque dádiva, ya lo ha dicho, ¿verdad? Está gozoso, no porque tenga escasez, él ha aprendido a vivir en abundancia y en escasez. No es que busque dádivas, no estoy buscando dádivas. ¿Cómo puede decir eso, verdad? Tengo gozo, pero no estoy buscando nada de ustedes. Porque está buscando algo más. No estoy buscando nada de ustedes. Material, ¿verdad? No busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él estaba más interesado en que Cristo fuera formado en los filipenses, en los de Filipos, en que dieran. No porque él lo necesitara. Y claro que lo necesitaba, ¿verdad? Pero él había aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Él estaba interesado en que estos hermanos practicaran la palabra de Dios, dieran fruto de justicia, de lo que conocían intelectualmente, lo pusieran en práctica y dieran un fruto agradable a Dios. Vean, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pero vean cómo termina esa sección, ¿verdad? Por tanto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. ¿Por qué había aprendido él a contentarse en escasez o en abundancia? Porque sabía que Dios le proveería lo que Dios consideraría necesario para él. Fuera poco o fuera mucho, estaba en las manos de Dios. Y por eso él podía contentarse aún y cuando tuviera escasez. Ahora, ¿hay principios acá? Ya supimos más o menos, ya leímos, ya conocimos un poco el significado. ¿Hay principios aquí para mí ahora? ¿Qué piensan? ¿Puedo aplicar esto ahorita aquí en mi vida? Claro, sí. Si quizá estoy batallando económicamente, claro, pues debo de buscar y trabajar y dar de comer a mi familia, porque si no soy peor que un incrédulo, ¿verdad? Sí, pero debo recordar que Dios es soberano, descansar en Él, no estar ansioso, no estar ahí envidiando, ¿verdad? Sino reconociendo a Dios, pidiéndole a Él su intervención, que Él me provea, sabiendo que Él me dará lo que necesito, sea poco o sea mucho.
¿Hay otro principio acá? Claro, claro que sí. Cuando ves a un hermano en necesidad, corre. No preguntes si es la voluntad de Dios. Claro que es la voluntad de Dios, que atienda su vida espiritual. Una hermana, un hermano, un joven necesita tu consejo. Ve y aconséjelo bíblicamente, ¿verdad? No, por favor. Vayan y aconséjenlo. Vayan y oren con él. Vayan a tomar un café. Júntanse, reúnanse. Pero examinen su corazón y vean por qué lo hacen. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Tu hermano, tu hermana necesita tu ayuda, oración, consejo, acude. Aunque va a necesitar tiempo, incluso quizás recursos, no le hace, tú págale el café, tú invítale una comida, tú atiéndelo, procura su bienestar. Pero no lo hagas para alzarte el cuello, para que todos te vean, porque ya obtuviste tu recompensa, dice Jesús. Si lo hiciste de esa manera, ahí está ya tu recompensa. Pero si lo haces como Dios nos lo enseña acá, dice Pablo, que es algo fragante delante de Dios. Es un olor fragante. Es un sacrificio que Dios acepta. Es algo agradable ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo debo aplicar la Biblia? Pues eso para la siguiente semana, ¿verdad? Vamos a ver algunos otros pasajes, leerlos, conocer su significado y encontrar principios, ¿verdad? Principios, animarlos, hermanos, de verdad, animarlos a aplicar la palabra de Dios. Aplicarla, podemos tener mucho conocimiento aquí en la cabeza. Podemos tener bien identificado ahí Efesios 5, Colosenses 3, Gálatas 5. Podemos saber ahí Salmo 1, Salmo 23, hermanos, pero si eso no lo aplicamos en la vida diaria, parecemos católicos, parecemos miembros de cualquier otra secta. El fin de todo conocimiento de Dios en la práctica, en la práctica. De hecho, el Evangelio es obedece el Evangelio. Arrepiente de tus pecados y cree en Jesús. Ahora llévalo a la práctica. La vida del cristiano, de nosotros, hermanos, debe ser caracterizada por personas que aman, leen, meditan y practican la palabra de Dios en cada área de nuestras vidas. Pero bueno, la siguiente semana vamos ahí a continuar con la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo aplicar la Biblia a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar la Biblia a mi vida? Y vamos a ver ahí algunos pasajes también abusados, pero abusados no de que están abusados, ¿verdad? Sino abusados en su interpretación, y vamos a conocer el significado adecuado, correcto y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida.